Hola, bienvenidos a la presentación sobre conceptos básicos y definiciones de estadística. Para empezar, ¿qué es estadística? Es una herramienta que estudia el uso y el análisis proveniente de una muestra representativa de datos, buscando explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural. Su objetivo es describir numéricamente las características de los conjuntos de observaciones. Esta etapa consiste en recopilar, organizar, tabular y presentar gráficamente los datos, proporcionando una visión cuantitativa de los fenómenos observados. Población. Es la colección de datos que corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. Para su estudio, en general se clasifican en poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas constan de un número determinado de elementos, susceptible a ser contado. Ejemplo, los empleados de una fábrica, elementos de un lote de producción, etc. Poblaciones infinitas. Tienen un número indeterminado de elementos, los cuales no pueden ser contados. Ejemplo, los números naturales. Muestra. Subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su totalidad. Muestra aleatoria. Muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido una oportunidad de formar parte de la muestra. El muestreo aleatorio puede referirse también a tomar una serie de observaciones independientes de la misma distribución de probabilidad. Las muestras nos permiten mediante la inferencia estadística representar los resultados de la población de donde haya sido extraído, pero existiendo una potencial variación al azar en los resultados que se denomina error de muestreo. Tipos de muestra aleatoria. Muestra aleatoria simple. Se selecciona directamente cuando todas las potenciales observaciones de la población son equiponderables. Una muestra autoponderada es aquella en la que cada individuo o un objeto en la población de interés tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas para la muestra. El muestreo estratificado implica seleccionar muestras independientes de un número de subpoblaciones, grupos o estratos dentro de una población. El muestreo por clusters consiste en seleccionar las observaciones de la muestra por grupos con intereses relacionados. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Tipos de variable. Variables cualitativas, las cuales, como su nombre lo indica, expresan diferentes cualidades y distintas cualidades, características o modalidades. Dentro de ellas podemos distinguir la variable cualitativa ordinal, el cual es una variable que puede tomar diferentes y distintos valores ordenados, siguiendo una escala establecida. Existe la variable cualitativa nominal. En esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores. Variables cuantitativas. Son las variables que toman como argumento cantidades numéricas, son variables matemáticas. Las variables cuantitativas además pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas son las que representan separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. La continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Las variables independientes son aquellas cuyo valor no depende de otra variable. Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. Variables dependientes. Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influidas por los valores de las variables independientes. Variables intervinientes. Son aquellas que tienen características o propiedades que, de una manera u otra, afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes y dependientes. Las variables moderadoras son las que representan un tipo especial de variable independiente, que es secundaria y se selecciona con la finalidad de determinar si afecta la relación entre la variable independiente primaria y las variables dependientes. Dato. Es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Parámetro. Es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Los parámetros estadísticos
son una consecuencia inevitable del propósito esencial de la estadística, el cual es crear un modelo de la realidad. El estudio de una gran cantidad de datos individuales de una población puede ser inoperativo, por lo que se hace necesario realizar un resumen que permita tener una idea global de la población, compararla con otras, comprobar su ajuste y a un modelo ideal, realizar estimaciones sobre datos desconocidos de la misma y en definitiva tomar decisiones. Censo. Se denomina censo al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento, y esta se hace cada 10 años. El censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra estadística, sino sobre la población total, mientras que el periodo de realización depende de los objetivos para el que se necesiten los datos. El censo se lleva a cabo a través de la aplicación de un instrumento estandarizado, o encuesta, a toda la población objetivo. En este contexto, se proceden a medir todos los elementos de dicha población. Encuesta. Es un procedimiento dentro de los diseños de investigación descriptiva, no experimentales, en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma tríptico, gráfica o tabla. Tipos de encuesta. Encuestas descriptivas. Son las que reflejan o documentan las actitudes o condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una determinada población en el momento en que se realiza la encuesta. Las encuestas analíticas son las que buscan describir y explicar los porqués de una determinada situación. En este tipo de encuestas, las hipótesis que las respaldan suele contrarrestarse por medio del examen por lo menos de dos variables, en las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. Los medios de captura para realizar una encuesta incluyen papel, teléfono, internet y dispositivos móviles. La estadística, para su mejor estudio, se ha dividido en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste sobre todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas. Es un conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficas información numérica. La estadística inferencial es un conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. Se deriva de muestras, de observaciones, hechas solo acerca de un parte de un conjunto, numerosos elementos, y esto implica que análisis requiere para generalizarlas que van más allá de los datos. Les queremos agradecer, que estén muy bien, hasta luego.